Bienvenido a Factor Sorpresa. El día de hoy te estaré presentando el resumen semanal del 29 de noviembre al 3 de diciembre, así que quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Hoy es lunes y es un gusto encontrarte nuevamente por aquí. Comenzamos el día de hoy hablando sobre la nueva variante Omicron, que ha provocado un susto mundial. La alerta que dio Sudáfrica al descubrir la variante Omicron del COVID-19, aunque no se ha encontrado ningún caso en Estados Unidos, el régimen de Biden comenzó a restringir los viajes desde 8 países africanos el lunes 22 de noviembre. La gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, ha firmado una orden de emergencia para posponer las intervenciones quirúrgicas programadas en los hospitales. Esto parece psicosis. ¿Y qué sentido tiene su ordenanza, señora gobernadora? Incluso el Reino Unido, Corea del Sur y varios países europeos también han establecido restricciones de viaje a Sudáfrica y sus países contiguos. Por su parte, Israel ha anunciado un embargo de 14 días sobre el país, restringiendo la entrada y salida de los no ciudadanos. Así las cosas, en esta telenovela de la tiranía de la aguja, por no decir tiranía de la pandemia del virus del Partido Comunista Chino y las vacunas, que no son vacunas, sino un experimento biotecnológico mundial. Pero bueno, como esto no lo podemos decir, no lo diremos. Solo les comento que las pruebas preliminares muestran que el virus tiene una combinación muy inusual de mutaciones, sobre todo 10 variantes en una proteína clave, que ayuda al virus a infectar a los humanos. Mientras que la variante Delta tiene 2 variantes y la variante Beta tiene 3 variantes. Es decir, un Frankenstein con más patas. Como tiene un gran número de mutaciones, es posible que este virus sea más infeccioso que otras variantes y que pueda evadir la protección de los tratamientos contra el coronavirus, como los anticuerpos monoclonales y el plasma de convalescencia y, por supuesto, la vacuna COVID-19. Así que los Centros de Control de Enfermedades, los CDC, declararon el viernes 26 de noviembre por la noche que están vigilando continuamente la variante y que esta ha sido detectada de forma fiable por el sistema de vigilancia de variantes en Estados Unidos. Pfizer también está probando ya su vacuna contra Omicron y la doctora Angelique Coetzee del Comité Asesor de Vacunas de Sudáfrica dijo que los síntomas de esta nueva variante eran inusuales y leves. Entre los pacientes infectados con estas variantes se encuentran jóvenes de diferentes orígenes y etnias con una intensa fatiga. También está el caso de un niño de 6 años con el pulso muy alto y ninguno ha perdido el sentido del gusto o del olfato. La doctora Coetzee dijo que un total de 2 docenas de sus pacientes dieron positivo en las pruebas del COVID-19 y tenían síntomas de la nueva variante y que aproximadamente la mitad de ellos no estaban vacunados, en su mayoría varones sanos y tenían síntomas de sentirse muy cansados. Es decir, por 24 personas infectadas entre 7,000 millones, son el pretexto perfecto para endurecer la represión y la tiranía mundial, según por nuestro bien y nuestra salud. Después de la alarma mundial, lo que pocos medios masivos dijeron es que un número significativo de estos pacientes, incluido el paciente de 6 años, mejoraron muchos en pocos días. Y como es habitual en todas las variantes, la doctora Coetzee expresó su preocupación por los ancianos y los que ya tenían complicaciones. La doctora Coetzee fue la primera en descubrir la variante y el jueves 18 de noviembre informó al Comité Asesor de Vacunas de Sudáfrica, cuando 4 miembros de una familia dieron positivo en la prueba COVID-19 con esta variante. El secretario de Estado, Blinken, elogió a Sudáfrica por la rapidez y la transparencia con que se dio a conocer la nueva variante del virus, en contraste con la forma en que el Partido Comunista Chino ocultó el brote y el virus en los primeros días de la pandemia. El congresista Tom Emmer, presidente del Comité Nacional Republicano del Congreso, estuvo como invitado en Breitbart News el sábado 27 de noviembre, donde habló de los planes de los republicanos para retomar la mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en el 2022. Dijo que su partido tiene suficientes recursos y los candidatos adecuados para que las elecciones sean un éxito. Aquí lo cito. El Partido Republicano tiene un récord de 830 candidatos de cara a las elecciones de mitad de periodo del 2022. Esos candidatos se presentarán como republicanos para las elecciones a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos e incluye un número récord de mujeres, miembros de comunidades minoritarias y veteranos.
Cada vez que los votantes pasan su tarjeta de crédito, dijo el congresista, se arrepienten de haber votado por los demócratas que apoyan la entrega de dinero a los inmigrantes ilegales, los recortes de impuestos a favor de sus amigos ricos y los estados demócratas, y un mayor impuesto a la gasolina para las personas. Esto hace que ahora se pague más de un 50% en las facturas de calefacción este invierno. Al igual que la crisis de inflación creada por demócratas como Cindy Acne, Elisa Slotkin y muchos otros para las familias de clase media y todos los estadounidenses. Estos demócratas socialistas están completamente fuera de contacto con la opinión pública estadounidense y no tienen idea de lo que la gente de este país necesita. Él continuó diciendo que el enorme proyecto de ley Build Back Better, Reconstruir para Mejorar, que se aprobó recientemente en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, podría llamarse en realidad un proyecto de ley de retorno a la bancarrota. Le pidió a la población que diera un vistazo al contenido del proyecto de ley y así podrían ver por qué la mitad de los candidatos independientes de ciertos distritos oscilantes no apoyan el plan y cómo el 76% de los votantes de distritos conflictivos se oponen al plan tras conocer lo que realmente es. Tom Emmer explicó que otro punto que vuelve absolutamente locos a los votantes es el plan de los demócratas socialistas y del régimen Biden de contratar a 87,000 nuevos agentes del IRS y a unos 26,000 del Pentágono para comprobar las cuentas bancarias de los estadounidenses. Enfatizó también que hay una nueva ola de delincuencia en el país, especialmente en los estados controlados por los demócratas, nombrando a los robos masivos en lugares como California, que ponen la seguridad de la gente en grave riesgo. Él dijo lo siguiente: ¿cómo es posible que los disparates implementados por los demócratas, como la política de liberación de presos y la apertura de la frontera sur, así como la abolición de la policía o el recorte de su financiación, sean apoyados por el pueblo estadounidense? Y bueno, así que un voto a los republicanos el próximo otoño es un voto para controlar la inflación y asegurarse de que puedan conservar más el dinero que tanto les ha costado ganar. Un voto para controlar la ola de delincuencia. Un voto para que los padres recuperen la educación de sus hijos. Un voto para tener una vida y una calidad de vida mejor. Por eso los republicanos recuperarán la Cámara de Representantes el próximo noviembre. El consejo del diputado Emmer a los demócratas es que se retiren de sus casas o van a perder el próximo otoño. El sistema judicial estadounidense está perdiendo cada vez más su herencia y se está inclinando cada vez más hacia el socialismo. Por esta razón, el renombrado jurista y abogado de apelaciones Rand Dershowitz ha lanzado una dura advertencia a los jueces fiscales y abogados defensores. Y es que el sistema judicial estadounidense está siendo corrompido por la política de izquierda llamada de identidad de género y la teoría crítica de la raza, por supuesto. En una entrevista, Dershowitz dijo que los casos penales más recientes han dejado ver cómo una agenda política sustituye a los principios de la evidencia y el derecho que han sido la savia de la jurisprudencia estadounidense durante más de 2 siglos. El sistema de justicia ya no se preocupa si esta persona en particular es inocente o culpable, basándose en las pruebas y en la duda razonable de la ley. La gente hoy quiere juicios que reflejen su narrativa y justifiquen su forma de ver el mundo. Y estos juicios y la justicia ya no tienen que ver con la justicia personal, sino con la política de identidad y cada vez está más en consonancia con la teoría crítica de la raza. Él dijo lo siguiente: la tragedia de George Floyd fue un punto de inflexión y los activistas radicales y los ideólogos woke estaban forzando el debate en la sociedad estadounidense a ser totalmente etnocéntrico. Estados Unidos no era una sociedad racista, pero son precisamente estas personas las que estaban conduciendo a Estados Unidos hacia una sociedad racista. Dershowitz sueña con un día en el que sigamos la búsqueda de Martin Luther King y los jóvenes sean juzgados no por el color de su piel, sino por la calidad de su carácter individual. El renombrado jurista es una de las voces más respetadas de la profesión jurídica, ya que ha sido profesor de Derecho en Harvard durante décadas. Dice que es reacio a involucrarse en la política de identidad en el derecho desde sus propios principios y se lamenta diciendo lo siguiente:
Si vas a ser una persona woke en la izquierda, tienes que estar al 100% en todos los temas. Tienes que ser anti-Israel, tienes que ser básicamente anti-blanco y tienes que estar completamente de acuerdo con todas las cosas woke, algunas buenas, otras malas y algunas intolerables. Y bueno, un proyecto de ley de Biden daría amnistía a 6,5 millones de inmigrantes ilegales, según una revisión de la Oficina Presupuestaria del Congreso, la CBO, que confirma que más de 6 millones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos recibirán amnistía y acceso a los beneficios del gobierno si se aprueba la ley de los demócratas para regalar 1,75 billones de dólares de los impuestos de los estadounidenses. Esta loca idea se llama Build Back Better. La revisión del proyecto de ley por parte de la CBO evidencia que aproximadamente 6,5 millones de no ciudadanos que cruzaron ilegalmente la frontera sur antes de enero del 2011 y estaban viviendo en Estados Unidos recibirían la libertad condicional y pasarían inmediatamente a estar de forma legal, solo por el deseo de los socialistas demócratas. Recordemos que esto no es una cuestión de bondad religiosa, es política y el cumplimiento de la ley. Así que estos delincuentes con fuero pretenden que alrededor de 3 millones de estas personas puedan convertirse en residentes legales permanentes para que sigan alimentando sus deseos totalitarios de crear más pobres que les den votos. La propuesta inconstitucional la están promoviendo como la mayor amnistía jamás concedida, pero realmente es el engaño más grande de la historia, porque en todos los países que la han promovido, al final sufren las consecuencias de destrucción masiva de su población, con estas migraciones programadas como estrategia comunista. En todo el siglo XX hay muchos ejemplos que ustedes pueden documentar. Y para tristeza de todos, la CBO certificó que, de verdad, todos los ilegales liberados se convertirían en residentes permanentes legales, elegibles para una serie de programas de beneficios federales como seguros de salud bajo el Obamacare, el Medicaid, los créditos fiscales por ingresos ganados y por hijos también, el programa de asistencia nutricional suplementaria, la seguridad social y también el Medicare, entre otros. La CBO concluyó que este proyecto de ley, aunque aumentaría los gastos federales a corto plazo al conceder la amnistía a millones de inmigrantes ilegales, aumentaría los ingresos federales a largo plazo, lo que es una vil mentira. Porque, por ejemplo, actualmente, después de la reunión del 18 de noviembre entre Canadá, Estados Unidos y México, este último país se ha quedado con una inmensa cantidad de indocumentados centroamericanos, quienes les están ofreciendo la ciudadanía mexicana con el deterioro de las comunidades y ciudades donde permanecen, ya que no es posible abrir de un día para otro miles de fuentes de empleo. Todo esto al mismo tiempo y se están generando problemas de salud pública y delincuencia que los mismos migrantes y ciudadanos están reportando en las redes sociales. Este es el camino que los socialistas demócratas quieren para Estados Unidos. Y bueno, a continuación, una noticia que de verdad sorprende. Ahora resulta que hasta el Washington Post lo admite. La industria trans pone en peligro a los niños de forma imprudente. Vaya, ya era hora. Esto sale a colación porque los últimos sondeos muestran que cada vez más el público estadounidense rechaza las demandas de los activistas transgénero. También hay cada vez más pruebas de que los padres de familia están preocupados por el creciente daño que la transexualidad está causando a sus hijos, dado que el tratamiento transgénero es esencialmente una forma de castración química que puede afectar a la salud mental de formas no esperadas ni deseadas, lo que puede arruinar de algún modo la vida de un niño. Los niños que se han visto perjudicados por el tratamiento transgénero podrían empezar pronto a demandar a los médicos y activistas que lo aprobaron. Esos activistas transgénero afirman que los estadounidenses deberían abandonar la percepción de que los hombres y las mujeres son biológicamente diferentes y, en su lugar, acordar que las personas deben ser tratadas como el género que prefieran ese día. Pero la pregunta es, ¿se puede activar y desactivar el género como un interruptor? Sin embargo, la mayoría de los estadounidenses reconocen que las diferencias biológicas de masculinidad o feminidad son inevitables, complementarias y valiosas y deben ser reconocidas por la cultura y las leyes de la nación.
Pero las políticas de tendencia izquierdista de la administración demócrata y los medios de comunicación dominantes han proporcionado apoyo al transgenerismo, alentando a niños, hombres y mujeres a cambiar libremente su género legal sin tener en cuenta el daño a la sociedad, a los estadounidenses en general o incluso a los hijos de los que se declaran transgénero. Alarmado por los crecientes daños causados por el transgenerismo, el Washington Post, que siempre ha sido implacablemente pro-transgénero, ya publicó un artículo de opinión en el que afirma que la creciente transgenerización a los niños estadounidenses no es científica, no está supervisada y está fuera de control. Los autores dicen que algunos jóvenes pueden no estar preparados para la transición de género a la que se les empuja y que hay que animarles a que hagan una exploración más profunda y reflexiva de la cuestión antes de recurrir a las hormonas y a la cirugía estética, porque una vez que comienza el tratamiento de conversión, se encuentran en un camino irreversible. Dado el actual desdén hacia los estadounidenses comunes por parte de los llamados progresistas de élite en los principales medios de comunicación, los grupos activistas y las universidades que suprimen y rechazan las voces de cualquier debate científico, médico y ético imparcial sobre la cuestión de las pretensiones de reasignación de género, hacen que ahora la gente se cuestione si en verdad todas estas instituciones están mintiendo deliberadamente a la gente. Si somos capaces de mantener un debate imparcial sobre esta cuestión y se aprueban leyes con fundamento científico en las legislaturas estatales que protejan a los niños de cada 12 de la transexualidad en los deportes escolares, por ejemplo, tarde o temprano esta ola de luz tiene el potencial de hacer que los progresistas reconozcan el daño causado a los niños. ¿Por qué las medidas COVID de Biden no tienen sentido sin la seguridad de las fronteras? Pues bien, ante la amenaza de la nueva variante Omicron del COVID, el desgobierno de Biden anunció una prohibición de viaje para 8 países del sur de África y un mandato de vacunación obligatoria para los viajeros que cruzan la frontera legalmente, incluidos los conductores de camiones, los equipos de emergencia y los funcionarios del gobierno. Estas medidas de Biden están supuestamente destinadas a proteger a los estadounidenses de la propagación de la variante emergente de la infección del COVID-19 Omicron. Pero lo que resulta alucinante es que según la política actual del gobierno de Biden, los inmigrantes detenidos en la frontera sur solo son sometidos a pruebas del COVID si desarrollan síntomas, lo que significa que no hay ningún requisito de vacuna obligatoria para los extranjeros ilegales. ¿En qué se basa la lógica de esta política? Estados Unidos se enfrenta a una crisis de la cadena de suministros y una de las razones es la exigencia de vacunas obligatorias para los conductores de camiones que ha provocado que un gran número de conductores no puedan trabajar. Entonces, la escasez de conductores de transporte de mercancías impide que la cadena de suministro se recupere y la política de Biden es como darse un disparo uno mismo en un pie. La política de Biden de cerrar los viajes legales desde una serie de países, comprobar el estado de vacunación en la frontera de los viajeros legales y la vacunación obligatoria se produjo a expensas de la libertad humana, la oportunidad y la prosperidad. Es decir, estos socialistas de todo el mundo están dispuestos a pagar este precio, creyendo que con esto se salvarán de esta guerra sin armas. Imagínense lo siguiente, cuando cientos de miles de personas entran en Estados Unidos de forma ilegal cada día y solo un pequeño porcentaje de ellos son detenidos y de los detenidos, solo los que presenten síntomas son analizados. ¿Creen que esta política de Biden funcionará? Sin duda, estas políticas contradictorias de Don Biden no solo han introducido en Estados Unidos a millones de personas que cruzan ilegalmente la frontera, sino que también han puesto a todos en riesgo de una grave infección viral. Y bueno, para terminar, hablaremos sobre cómo hoy en día en los Estados Unidos las creencias religiosas tradicionales están en declive. Y es que cada vez menos estadounidenses se consideran pertenecientes a iglesias con una larga historia. Pocos asisten como en décadas pasadas a los servicios religiosos semanales.
y algunos ven estos acontecimientos desde una perspectiva puramente empírica y consideran que esto corrobora simultáneamente el cambio cultural. Otros, críticos con las religiones tradicionales, ven el declive de la religión como una tendencia inevitable, afirmando que este movimiento indica un alejamiento gradual de creencias que durante 200 años ateos, masones y socialistas se han empeñado en adoctrinar a la gente por todos los medios para que los consideren anticuado y supersticioso, irracional e inadecuado para la era moderna de la razón, el dinero y la tecnología. Sin embargo, ninguna de estas opiniones es coherente con la tradición política dominante en Estados Unidos. La auténtica tradición política considera que la religión es un componente importante de la cultura política estadounidense. Según esta concepción fundante, un Estado, es decir, el gobierno federal, para que nos entendamos, y bueno, antes de continuar les recuerdo por favor a quienes nos siguen y son politólogos, historiadores o juristas, que en este programa nos gusta pensar en todos nuestros seguidores, buscadores de la verdad de muchos países. Entonces, tratamos dentro de lo posible no manejar tecnicismos políticos ni jurídicos. Con esto no quiero decir que vamos a atentar contra la verdad. Sin embargo, intentamos no ser escrupulosos con términos y palabras rimbombantes que a veces no se entienden. Procuramos acercar la verdad en un lenguaje más simple para todos. Bueno, entonces sigo explicando. Según esta concepción fundante, un Estado, es decir, el gobierno federal, estatal, local, no podría servir a su propósito si sus ciudadanos no disfrutan de la libertad de profesar creencias religiosas universales y no pudieran practicarlas. En otras palabras, Estados Unidos no podría ser verdaderamente Estados Unidos, la tierra de libertad. Por un lado, están comprometidos con un autogobierno estadounidense o gobierno de la mayoría. Por otro lado, están igualmente comprometidos con la protección de los derechos individuales. Existe un amplio consenso en que estos derechos no son simplemente el producto de una negociación política, sino que están arraigados en los derechos naturales. Estos derechos constituyen el orden social y moral eterno que todos los gobiernos, incluidas las democracias, están obligados a respetar. Sin embargo, la historia nos ha enseñado que el gobierno de la mayoría no garantiza un gobierno coherente y justo. No siempre respeta los derechos de los individuos y a menudo ignora los derechos de las minorías políticamente impotentes. La democracia también tiene muchos peligros, uno de los cuales es la tiranía de la mayoría. Los padres fundadores de los Estados Unidos pretendían crear un estado de mayoría minoritaria, pero al mismo tiempo establecer controles y equilibrios para minimizar la posibilidad de que la mayoría ejerciera la tiranía. Para lograrlo, los padres fundadores aprovecharon en gran medida los acuerdos institucionales prudenciales plasmados en la Constitución. El sistema bicameral de división del poder legislativo, el Congreso, un Senado y una Cámara de Representantes exige que cualquier ley reciba el voto mayoritario de ambas cámaras del Congreso, reduciendo así la probabilidad de la tiranía de la mayoría. La separación de poderes entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial constituye una salvaguarda adicional. Por último, el sistema aboga por un sistema federal de división de poderes entre el gobierno federal y los estados, que limita la probabilidad de la tiranía de la mayoría, al garantizar que la mayoría nacional no tenga derecho a dominar la vida política del país, reservando una gran parte de ese poder a los estados como comunidades políticas distintas que gozan de un amplio grado de autonomía. Sin embargo, los padres fundadores de los Estados Unidos no creían que esta estructura constitucional proporcionaría por sí sola suficiente protección contra la tiranía de la mayoría. También reconocieron que la nación necesitaba una comunidad de ciudadanos moralmente seria, una comunidad que poseyera la disciplina moral necesaria para resistir el deseo de violar los derechos de los demás en la búsqueda de sus propios intereses. Les comparto unos datos interesantes para reflexionar. James Madison, de 1751 a 1836, el cuarto presidente de los Estados Unidos, sostenía que los acuerdos institucionales eran importantes
como precauciones auxiliares, pero que debía existir un consenso de que la primera línea de protección contra la tiranía de la mayoría era el buen carácter moral y la virtud del propio pueblo. Por otro lado, George Washington, de 1732 a 1799, el primer presidente de los Estados Unidos, creía que la religión y la moral eran fuerzas de apoyo indispensables en todas las disposiciones y hábitos que contribuían a la prosperidad política. Él se preguntaba, ¿cómo podrían salvaguardarse la propiedad, el honor y la vida si el sentido del deber religioso abandonaba el juramento, que era el instrumento de la investigación justa en los tribunales? Recordó a sus compatriotas que las dos grandes fuerzas de la justicia son la religión y la moral. Estas no podían separarse la una de la otra en la práctica política. En otras palabras, no se podía esperar mantener una sociedad civil moral sin la influencia omnipresente de la religión. En su famosa Proclamación de Acción de Gracias de 1789, Washington dijo que los derechos civiles y la libertad religiosa eran derechos naturales que todos los ciudadanos deberían apreciar y agradecer. Thomas Jefferson, el cuarto presidente de los Estados Unidos, en su libro Notas sobre el Estado de Virginia, hizo de la creencia religiosa una condición necesaria para apoyar el respeto a los derechos, una opinión que coincidía totalmente con la de Washington. Al reflexionar sobre el terrible problema de la esclavitud en la historia de Estados Unidos, Jefferson se preguntó, ¿pueden considerarse seguras las libertades de nuestro país si eliminamos el único fundamento sólido de la convicción en la mente del pueblo de que la libertad es un don de Dios para todo hombre? ¿Seguirían considerándose sacrosantas esas libertades? Por lo tanto, para los padres fundadores, la fe religiosa y la fisonomía de la nación debían ser fomentadas, ya que este acto era esencial para el establecimiento de un autogobierno decente y moderado. Sin embargo, al mismo tiempo, la creencia y la práctica religiosa no deben ser objeto de ninguna forma de coacción, ya que este comportamiento constituye una infracción de la libertad religiosa. Incluso Abraham Lincoln, de 1809 a 1865, el 16º presidente, también alabó la protección de la libertad religiosa por parte del régimen estadounidense, argumentando que un ataque a la religión era un ataque a la moral pública. Pensemos un poco. Algunos de nosotros podemos ser complacientes con el declive de la religión en Estados Unidos, creyendo que los derechos y las libertades pertenecen a los modernos y progresistas, mientras que la religión pertenece al pasado y es un lastre. Sin embargo, los padres fundadores de Estados Unidos y las tradiciones políticas que iniciaron nos han advertido repetidamente de que ese pensamiento es profundamente erróneo. La religión apoya y promueve la moralidad necesaria para una sociedad libre y por tanto, como dijo el presidente Washington, somos patrióticos y piadosos y por tanto fomentamos la creencia y la práctica religiosa. Termino esta reflexión con las palabras que escribió en 1835 Alexis, un viejo amigo de la democracia estadounidense y destacado pensador político francés. El autoritarismo puede prescindir de la fe, pero una sociedad libre no. Si un pueblo no honra a Dios y se cree justo y temerario, ¿dónde estará? ¿A dónde va esa nación? El gobernador Ron DeSantis es un incondicional de la verdad y el honor. Mientras que otros republicanos se acobardan, él defiende valientemente los valores americanos tradicionales de forma abierta y libre en los medios de comunicación, sin miedo a la tiranía de la izquierda. Y es que el gobernador sigue los datos científicos reales y los resultados del mundo real. Y frente a la nueva variante Omicron, DeSantis ha optado por mantener su posición sobre las políticas que han demostrado tener realmente sentido. Mantienen la salud pública y mejoran la economía. Por eso ha reiterado que Florida no entrará en el juego del Dr. Fauci. Un ejemplo contrario es el de Michigan, dirigido por la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer, que ha adoptado por una postura represora con respecto a los cierres o confinamientos y los mandatos obligatorios inconstitucionales de vacunación y de portación de mascarillas. Y a pesar de tanta restricción, Michigan tiene ahora la mayor tasa de casos de COVID del país.
Así que nuestra conclusión es que es mejor adoptar un enfoque tradicional y basado en la ciencia, como lo hace Florida, y no acatar ciegamente lo que dice Fauci, un promotor de sus propios intereses. Entonces, recientemente, hablando sobre la masacre de Waukesha, DeSantis dijo que Darrell Brooks tenía una clara animadversión hacia los blancos, como lo demuestra la retórica de sus posteos en las redes sociales de este depredador, ávido por el asesinato de blancos, quien además mató a latinos. Así que sin rodeos, el gobernador de Florida marcó la hipocresía de los principales medios de comunicación de izquierda al perder su conciencia básica en este caso. Por ejemplo, cuando se trata de protestas de los padres de familia en las reuniones del consejo escolar, el Departamento de Justicia y los medios de comunicación exageran inmediatamente y se apresuran a calificarlos de terroristas domésticos. El Departamento de Justicia incluso utilizará la unidad antiterrorista del FBI para investigar el asunto. Pero una persona con opiniones políticas claramente racistas, un delincuente profesional reincidente que conduce un auto todoterreno intencionadamente contra la multitud, incluyendo niños, ya nadie lo puede llamar terrorista ni a este atentado terrorismo. ¿Qué clase de lógica es esa? En conclusión, cuando los hechos de un caso no se ajustan a la visión de la izquierda, inmediatamente hacen que la definición de terrorismo sea muy técnica y restrictiva. Pero cuando los medios de comunicación hablan del caso de Kyle Rittenhouse, su definición se vuelve muy amplia, como lo ilustró en su momento la historia de la MSNBC. Y cuando es un partidario activo de Black Lives Matter y solo está fuera de la cárcel gracias a la llamada reforma de la fianza, no se le puede llamar terrorista ni mucho menos. Ante estas realidades sociales necesitamos ciudadanos valientes que se levanten y señalen a la cara la hipocresía de los medios de comunicación dominantes para evitar que el país sea conducido en la dirección equivocada. Muchos carecen de esta valentía y voluntad. Están demasiado preocupados por su estatus y su supuesta fama, en lugar de defender la verdad y los principios más elevados. DeSantis ha aportado un verdadero soplo de aire fresco a esta situación. Y ahora, hablemos del impopular Dr. Anthony Fauci, director de los Institutos Nacionales de Salud, los NIH. Pues Fauci recientemente salió al ruedo en el programa Sunday Show, declarando con un aire de soberbia que él representa la ciencia y que cualquier senador que se atreviera a cuestionarlo estaba atacando a la ciencia. La verdad es que ahora sí no se midió. Con esto demostró que es un verdadero ególatra y un miembro del ala extremista totalitaria e izquierdista del Partido Demócrata. En tal programa, Fauci señaló al senador Ted Cruz, quien había cuestionado las acciones de Fauci como parte de la gente que realmente está criticando la ciencia, porque él representa la ciencia. Él dijo lo siguiente y lo cito: "Si me atacan a mí, en realidad están atacando a la ciencia". Pobre hombre, porque sus palabras en inglés fue usar una frase muy famosa para confundir a la gente, como si él fuera un dios. ¿Estás conmigo o en mi contra? Así que el senador Ron Paul fue directo y claro contra la arrogancia de Fauci, diciendo que, y ahora lo cito: "No podemos volver a confiar en un burócrata del régimen cuando tiene la audacia de afirmar arrogantemente que representa a toda la ciencia. Y es que las palabras de Fauci nos recuerdan la forma de hablar de todas las tiranías absolutistas medievales. La verdadera ciencia no tiene nada que ver con la obediencia al poder. El senador Ted Cruz cree que el Dr. Fauci es el burócrata más peligroso de la historia de Estados Unidos, que ha sido deshonesto y se ha dedicado a la política partidista. Durante toda su carrera, claro está. Cuestionó a Fauci sobre su testimonio ante el Congreso, donde afirmó que no financió la investigación de ganancia de función, pero hay suficiente evidencia que confirman las investigaciones de ganancia de función en el laboratorio de Wuhan, financiados obviamente por los Institutos Nacionales de Salud. Y los dos argumentos evidentemente no pueden ser verdad al mismo tiempo. Fauci dice que él no tiene nada que ver con la creación del coronavirus pandémico arrojado por el régimen comunista chino. Pero, por otro lado, ya hay plena evidencia de que los Institutos Nacionales de Salud financiaron estas barbaridades mutacionales. Y bueno, es bien sabido que quien miente al Congreso está cometiendo un grave delito.
y hay muchas pruebas circunstanciales de que Fauci y otros del gobierno de Estados Unidos estuvieron involucrados en la financiación de la investigación de las modificaciones artificiales de los coronavirus, lo que probablemente condujo a la creación del virus del Partido Comunista Chino, conocido también como el COVID-19. Si esto es cierto, es escandaloso e imperdonable. Pero incluso ante los horribles hechos, el régimen Biden defiende categóricamente que Anthony Fauci sigue siendo su mensajero creíble e imparcial sobre el coronavirus de Wuhan. Algún día, cuando los defensores de la verdad y la tradición vuelvan a tomar el Congreso, Fauci bien podría enfrentarse a su liquidación por ser un servidor despiadado contra la población. Hacemos esta breve pausa para invitarte a darle me gusta a la emisión de hoy y suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. Tu apoyo impulsa mucho a nuestro proyecto. También te recuerdo que si puedes compartir nuestro contenido con familia y amigos o en tus redes sociales, consolida nuestro canal y lo hace visible para más gente, ya que cuando compartes obligas al algoritmo de YouTube a acercar la verdad a un mayor público. Por tu apoyo, muchísimas gracias. Continuamos con las noticias. Hacemos una breve pausa para invitarte a darle me gusta a la emisión de hoy y suscribirte a nuestro canal si es que aún no lo has hecho. Tu apoyo impulsa mucho a nuestro proyecto. También te recuerdo que si compartes nuestro contenido con tu familia y amigos o en tus redes sociales, impulsa mucho a nuestro canal y lo hace más visible para más personas, ya que cuando compartes obligas al algoritmo de YouTube a acercar la verdad a un mayor público. Por tu apoyo, muchísimas gracias. Continuamos. Y bueno, sigue la telenovela de la intromisión del comunismo chino vinculado a los negocios de la familia Biden. Les cuento que el senador Chuck Grassley, el más veterano de los republicanos, y el senador Ron Johnson, tras la publicación del llamado Informe Biden del año pasado, publicaron a principios de noviembre más pruebas que muestran los vínculos de Hunter Biden con empresarios chinos afiliados obviamente al gobierno comunista. Estos últimos documentos muestran vínculos financieros y legales directos entre Hunter Biden y personas asociadas al régimen comunista. Grassley explicó que ese es otro registro que confirma su informe. En su discurso reciente, pidió a los demócratas del Congreso que investigaran los vínculos entre el régimen comunista y la familia Biden. El informe Biden de los dos senadores, publicado el año pasado, mostraba en detalle los cuestionables tratos financieros entre Hunter Biden y sus asociados y personas extranjeras, entre ellas la esposa del exalcalde de Moscú y personas vinculadas al Partido Comunista Chino. Grassley dijo que su informe fue recibido con ataques injustificados por parte de políticos demócratas. Calificaron el informe de propaganda rusa, mientras que medios de comunicación como Slate, CBS y el Washington Post trataron de desacreditarlo. Grassley dijo a los congresistas demócratas lo siguiente, ahora lo cito: ustedes son ahora los que presiden la comisión con jurisdicción sobre estos asuntos y les desafío a que pongan el mismo esfuerzo y energía que pusieron en la investigación sobre Rusia en exponer los amplios vínculos entre el régimen comunista y los miembros de la familia Biden. A pesar de las violaciones masivas de los derechos humanos y de los muchos crímenes contra la humanidad que han sido ejecutados por el régimen comunista chino, todavía hay muchos gobiernos, organizaciones internacionales, grandes corporaciones y celebridades que deliberadamente restan importancia o directamente ignoran los males del PSC o siguen invirtiendo en China para obtener beneficios. Esto incluso cuando los llamamientos para que Estados Unidos y otros países boicoteen los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing del 2022 son cada vez más fuertes. Así que el PSC sigue sintiéndose confiado, sabiendo que tiene influyentes amigos para que lo defiendan. Por su parte, Fox News enumeró recientemente algunas empresas y celebridades estadounidenses de alto perfil que han defendido al PSC, y aquí veremos quiénes son. En primer lugar, tenemos a la estrella de los Lakers, LeBron James, quien apoyó al PSC y criticó al exdirector general de los Rockets, Daryl Morey, cuando expresó la represión del PSC contra el pueblo de Hong Kong y declaró su apoyo a los manifestantes.
Pero por otro lado, el jugador héroe de la verdad, Enes Kanter de los Celtics de Boston, criticó duramente a James y al PSG, diciendo que las zapatillas de LeBron solo se hincan ante el líder del PSG, Xi Jinping. En segundo lugar, Fox News enlista a John Kerry, el enviado especial del presidente para cuestiones climáticas, acusado por los republicanos de ejercer presión para que no se legisle, sancione ni prohíba en el Congreso sobre los trabajos forzados para los uigures, con el fin de proteger las supuestas negociaciones del clima. Pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y si no fuera poco, también se le acusa de haber invertido millones de dólares en una empresa que fabrica paneles solares en Xinjiang, China, que pertenece al PSG. Honestamente, John Kerry es parte de la lista de estos funcionarios faltos de moral en todo sentido, dispuestos a aceptar los productos del trabajo esclavo del PSG para promover su falsa agenda climática radical. Es lo que ha dicho la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, quien criticó a Kerry diciendo que él está dispuesto a aceptar los productos del trabajo esclavo del PSG para promover su agenda climática radical. También cuestionó si Kerry creerá que está defendiendo los derechos humanos al expresar sus preocupaciones sobre el trabajo forzoso a los funcionarios del PSG. En realidad, lo que estos funcionarios corruptos llaman defensa de los derechos humanos es solo palabrería, un espectáculo. Y en tercer lugar, tenemos otro personaje que también se inclina ante el régimen totalitario comunista chino, que es el director general de Nike, John Donahoe, quien en junio dijo que Nike es una marca para China por China. Entonces el senador Tom Cotton criticó los comentarios de este consejero delegado de la empresa de calzado, que coquetea con la idea de que a Nike no le interesa el genocidio musulmano uigur y se ufana de su eslogan. Apple es el cuarto en esta lista del análisis infame, pues también ha cedido una y otra vez a las demandas de censura del Partido Comunista, incluyendo la eliminación de una aplicación utilizada por los manifestantes en Hong Kong de su tienda online en el 2019. Una empresa de muy alto perfil como Apple tiene una empresa de fundición llamada Foxconn, quien emplea a cientos de miles de trabajadores de mano de obra barata en China para producir sus teléfonos. Y entre denuncias de talleres de explotación, humos tóxicos y suicidios en las fábricas, Apple se ha esforzado por acallar las preocupaciones sobre las prácticas de su cadena de suministro. Pero la empresa lleva años colaborando estrechamente con el PSG, incluso instalando los datos de los servidores de sus usuarios chinos en China, para consternación de los defensores de los derechos humanos. Un quinto famoso arrodillado ante el comunismo es ni más ni menos que Disney y la industria de Hollywood. La compañía de ilusiones ha autocensurado agresivamente los medios de comunicación estadounidenses para mantener contento al PSG por su cuota de mercado en China, llegando a censurar un episodio de Los Simpson ambientado en Hong Kong con chistes sobre la plaza de Tiananmen. Así que la aclamada sátira South Park arremetió contra Disney y otros gigantes de Hollywood en un episodio del 2019 en respuesta a la censura china del programa. La compañía también fue objeto de críticas el año pasado cuando su remake de Mulan estuvo grabada en la región de Xinjiang, que está llena de campos de detención para trabajos forzados, adoctrinamiento político forzado e incluso la sustracción forzada de órganos en personas vivas, a los uigures o a otros prisioneros de conciencia. El sexto personaje en la lista de Fox News es Jamie Dimon, director general del JP Morgan Chase & Co., quien también fue recientemente noticia por una broma que hizo sobre el PSG. Él dijo, están celebrando su centenario y también JP Morgan Chase, pero nosotros lo superaremos. Con una cara de niño regañado, Dimon se disculpó inmediatamente ante el PSG, diciendo que no debería haber hablado de forma precipitada o irrespetuosa sobre la indefensa China y sus bondadosos líderes. Bueno, en realidad solo dijo China y líderes, pero ustedes entienden. Y después siguió hablando sobre un apoyo firme de un diálogo económico constructivo y detallado con el régimen. Así que a alguien de las altas esferas del control de JP Morgan, que ha estado tratando de ampliar la presencia del banco de inversión en China,
Seguramente no le cayó nada bien la broma de Jamie Dimon. Y es que en marzo se anunció que habían adquirido una participación del 10% en la rama de gestión de la riqueza del China Merchants Bank del PSC. Y en agosto, JP Morgan también recibió la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores del PSC para convertirse en la primera empresa extranjera en poseer totalmente una empresa de corretaje de valores en China. Hay distintos periodistas en las redes sociales que expresan que este control del PSC sobre altos funcionarios de Occidente se debe a que cuando los invitan a ir a China con todos los gastos pagados y estando por allá, tienen comportamientos indebidos. Y el PSC, en un movimiento de astucia, graba todo esto y es la manera en que puede estarlos extorsionando. Bueno, esas son especulaciones que rondan por ahí. ¿Ustedes saben algo sobre esto? Déjanoslo saber en los comentarios, sería muy bueno leerles. Y bueno, como era de esperarse, ha salido al público el último negocio de las grandes farmacéuticas. Cápsulas orales como nuevo tratamiento para los pacientes del COVID-19. El comprimido antiviral oral Paxlovid de Pfizer es el último avance de esta empresa. Un tanto cínicos al llamar Pax de paz, Love de amor y Vid de COVID a su medicamento, ¿no creen? Y bueno, sin duda, un nombre realmente comunista. Nos hace recordar la revolución cultural socialista de la década de los 60, con los jóvenes viviendo en desenfreno sexual y un consumo desmesurado de drogas. Así que ya se pueden dar una idea de sus intenciones. Y bueno, ya se ha hecho público la investigación que explica las maravillas casi mágicas que pretenden explicar con mercadotecnia. Pues los pacientes con coronavirus que toman esta nueva píldora tienen casi un 90% menos de hospitalizaciones y muertes en comparación con los que no lo hacen. El comprimido responde a la sociedad de consumo, es decir, se promueve desde la comodidad para ya no administrar las vacunas que requieren inyecciones. Así que el comunicado del director general de Pfizer, Albert Bourla, dijo que en el último estudio clínico la píldora logró una eficacia abrumadora y si se autoriza para Europa y Estados Unidos, si lo aprueba la FDA, tiene el potencial de ayudar a salvar vidas y mantener a la gente fuera del hospital. Desempeñaría un papel fundamental en la lucha contra el COVID-19, según dicen. Es por eso que Pfizer ha presentado una solicitud de aprobación urgentísima. La empresa anunció el martes 30 de noviembre que ha preparado el primer envío de Paxlovid para Estados Unidos y Europa una vez que la FDA la apruebe. Pero lo que no sabíamos es que la FDA ya había aprobado ese mismo martes un fármaco oral similar desarrollado por los rivales de Pfizer, Merck & Company y Ridgeback Biotherapeutics Inc. Wow, aún no dejan de sorprenderme cómo lucran con el miedo y la salud de las personas. La nueva variante recién descubierta del COVID-19, el Omicron, se ha extendido por todo el mundo en pocas semanas, lo que demuestra su carácter altamente transmisible. La Organización Comunista Mundial de la Salud, la OMS, afirma que se necesita más tiempo para comprender plenamente la amenaza que supone. Es decir, parece que están tomando las mismas medidas que hicieron con China. Recuerden que dijeron, espérense, no hagan nada, dejen que se propague y no actúen. Bueno, no lo dijeron así, pero bueno, así fue como sucedió. Sin embargo, ellos están afirmando que no hay pruebas de que la variante Omicron cause síntomas diferentes a las de otras variantes. Y bueno, ya sabemos que estos síntomas incluyen fiebre, escalofríos, tos, o falta de aire, o dificultad para respirar. También puede ser fatiga, dolores musculares o corporales, dolores de cabeza, pérdida del gusto, del olfato, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos, así como también calambres abdominales. Sin embargo, ya les compartimos que según las observaciones de la doctora Angelique Coetzee, presidenta de la Asociación Médica Sudafricana, los pacientes con esta variante no experimentan pérdida del gusto o del olfato y los síntomas son leves.
Por otra parte, el director general de Moderna ya predijo que su vacuna contra el coronavirus es mucho menos eficaz contra esta variante Omicron. Pero la realidad es que nadie tiene suficiente información sobre los casos para demostrar si Omicron causa una enfermedad más grave y se tardará semanas en determinar si las vacunas aplicadas contra el coronavirus serán eficaces en estos casos. Hasta la fecha, la variante Delta sigue siendo la forma predominante del COVID-19, ya que resulta en más del 99% de las pruebas analizadas en todo el mundo. Y escuchen esto, el candidato republicano a gobernador de Arizona, Matt Salmon, ha criticado a los estudiantes anarquistas de la Universidad Estatal de Arizona, quienes planean protestar contra la escuela por permitir que Kyle Rittenhouse asista con ellos a clases. Matt Salmon dijo que en un comunicado el lunes que es hora de que la extrema izquierda respete el sistema de justicia y es hora de que los administradores de la Universidad Estatal de Arizona defiendan el Estado de Derecho y protejan a sus estudiantes de estos delincuentes. Y bueno, la loca protesta fue organizada por 4 organizaciones estudiantiles de la universidad que quieren prohibir la posible inscripción de Rittenhouse en el futuro, a la vez que exigen que la universidad haga una declaración clara sobre su oposición a la supremacía blanca y que creen más espacios multiculturales de apoyo en el campus. Sin embargo, la universidad emitió un comunicado el lunes diciendo que no lo estaban matriculando actualmente en la Universidad Rittenhouse, pero que seguía siendo elegible para volver a solicitar y tomar clases ahí. Rittenhouse dijo en una entrevista reciente que tiene previsto volver a asistir a la universidad en el futuro para seguir completando su programa de enfermería. Todos recordamos que el mes pasado un juez le absolvió del cargo de asesinato en el tiroteo mortal de Kenosha, en Wisconsin. Con su inocencia ya clara, los 4 grupos de estudiantes también planean celebrar una concentración en el campus de Tempe para instar a la universidad a que repudie al joven de 18 años. Realmente es difícil entender a estos estudiantes. ¿Cuál es el propósito de su protesta? Ambos bandos en este tiroteo eran blancos, así que, ¿qué tiene que ver esto con la supremacía blanca? Y es que, en verdad, el cerebro de la gente se bloquea cuando se deja engañar por los izquierdistas. Salmon criticó la concentración como una campaña de acoso contra un hombre que es inocente de cualquier delito, que su inocencia ha sido probada. También criticó a los responsables de la universidad por no pronunciarse sobre los hechos. En otras noticias, el juez del Tribunal Supremo, Clarence Thomas, es un verdadero juez defensor de los valores tradicionales. Él prestó juramento el 23 de octubre de 1991. Thomas nunca se pronunció sobre temas polémicos durante todos sus años de servicio, excepto con la muerte del presidente del Tribunal Supremo, Antonin Scalia. No obstante, el miércoles por la mañana, durante la fase de los argumentos orales del caso de aborto en Mississippi, el juez Thomas comenzó a disparar una ronda de preguntas bastante duras a los abogados pro aborto. Es un ejemplo clásico digno de imitar de lo que se puede hacer. El juez Thomas preguntó lo siguiente: ¿tiene una madre derecho a ingerir drogas y dañar a un niño no nacido? ¿Puede el Estado acusar a la madre de negligencia infantil? Ante estas preguntas, Rickenham, un abogado pro aborto, dijo: no se trata de eso, pero una mujer tiene derecho a tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Thomas volvió a preguntar: ¿puede especificar cuál es el derecho específico al aborto? ¿Es la libertad? ¿Es la autonomía? ¿Es la privacidad? Pidió a los abogados pro aborto que le dijeran dónde están escritas en la Constitución estas cosas que ellos proclaman y los grandes medios de desinformación replican a cada instante. Los abogados pro aborto no supieron responder porque sabían que el caso Roe vs. Wade no se basa en ningún texto legal. A pesar de que los demócratas controlan las 2 cámaras del Congreso, la Casa Blanca y los medios de comunicación convencionales,
Las cosas no les están saliendo tan bien como ellos hubieran querido. De hecho, una crisis ha seguido a una siguiente crisis, con varios tribunales federales bloqueando efectivamente todos los mandatos inconstitucionales de Biden sobre las vacunas en todo el país, y ahora es probable que su mantra del aborto liberal de extrema izquierda de Roe vs. Wade sea anulado en el Tribunal Supremo. El ex asesor económico jefe de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo a Fox News que la filosofía de Biden es una en la que se castiga el éxito y se premia el fracaso. Escuchemos lo que dijo Biden y luego veamos lo que hizo. Biden dijo que sus 2 paquetes de gasto combinados de $5 billones realmente reducirían la inflación y harían bajar los precios. ¿Puede ser que un aumento masivo de la deuda de la nación reduzca la inflación? De hecho, él y el personal de la Casa Blanca son los únicos que realmente creen esta tontería. Nadie fuera del ala oeste está de acuerdo con ello, incluidos los economistas del mismo Partido Demócrata. Luego dijo que estaba haciendo todo lo posible para hacer frente a la subida de los precios. ¿Cómo se está haciendo ese esfuerzo? Duplicó el arancel de la madera blanda canadiense, lo que hizo subir aún más los precios. La ministra del Interior, Deb Haaland, que odia con pasión los combustibles fósiles, está trabajando en un programa para duplicar las tasas de perforación en terrenos públicos. Así, los perforadores no están perforando y los productores no están produciendo. Y no se les puede culpar. Por eso la demanda de recuperación económica está superando la oferta de petróleo. Se está produciendo 2 millones de barriles diarios menos de petróleo que antes de la pandemia, lo que ha hecho que los precios del petróleo y la gasolina se disparen completamente. Es una simple cuestión de oferta y demanda. El gobierno anterior bajó los impuestos y las regulaciones sobre los combustibles fósiles de forma generalizada para que pudieran ser independientes energéticamente hablando. La inflación se mantuvo baja y la economía mantuvo un alto crecimiento. ¿Cómo se puede levantar la crisis de la cadena de suministro cuando Biden dictó medidas de vacunación obligatorias que dejaron un gran número de camioneros sin poder trabajar? El señor Biden no puede controlarse a sí mismo y se está hundiendo cada vez más en el agujero de barro que él mismo ha cavado. Así que para salvar a Estados Unidos, primero se debe acabar con el proyecto de ley de Biden. Hoy es viernes y gracias por estar aquí nuevamente. El día de hoy comenzaremos hablando sobre el Comité House Freedom, que es un grupo del Congreso formado por miembros republicanos conservadores de la Cámara. A menudo se le considera el grupo más conservador y uno de los más grandes del Partido Republicano. Este grupo ha ejercido una gran influencia en el Congreso durante muchos años. Su creencia es mantener los principios básicos de los conservadores republicanos, trabajar para alinear a los líderes republicanos con los principios y políticas conservadoras, así como promover un gobierno pequeño en todos los ámbitos. Pues bueno, actualmente este comité está presionando para ayudar a las legislaturas estatales a crear nuevas redes del tipo comité, con el fin de extender su influencia a las legislaturas estatales. La red fue lanzada este mes y está dirigida por el veterano estratega republicano Andy Roth y el director ejecutivo Justin Ouimet, con el apoyo directo del propio grupo. Los legisladores conservadores de todos los estados llevan mucho tiempo anhelando una red de este tipo que pudiera proporcionarles un apoyo financiero, personal y otros recursos para ayudarles a mantenerse fieles a sus ideales republicanos conservadores frente a los difíciles momentos que atraviesa la dirección de su partido en estos momentos. Así que el congresista Scott Perry, quien se convertirá en presidente del Comité Freedom House de la Cámara de Representantes en enero, dijo que los legisladores republicanos están librando muchas batallas sobre una serie de temas y políticas y demócratas de extrema izquierda. Por su parte, el veterano Roth dijo lo siguiente:
Lo que hemos reconocido es que no se presta mucha atención a nivel estatal, lo que significa que el liderazgo y el establishment son capaces de atropellar a los conservadores para lograr su agenda, y eso significa aislarlos, dividirlos y mantenerlos en la oscuridad. Así que incluso con un poco de organización creemos que podemos lograr bastante. Totalmente de acuerdo con él. La red tendrá 3 organismos distintos. El primer organismo es el Committee State Freedom Caucus Foundation, que educará a los legisladores en materia de política y procedimientos y en cómo aprovechar las normas del Estado para lograr resultados conservadores positivos. El segundo es el State Freedom Caucus Network. Es la red que se pondrá en contacto con los conservadores de todos los estados que quieran unirse. Buscará un director ejecutivo y les dará todo el apoyo que necesiten. El tercero es el State Freedom Caucus Action. Protegerá a los miembros del comité de lo que han identificado como ataques y represalias del establishment en las elecciones primarias y generales. Y es que, como lo hemos estado viendo, los miembros del comité de la Cámara se han enfrentado a una oposición muy feroz e incluso a insultos. Por ejemplo, el expresidente de la Cámara, John Boehner, ha llamado idiota al cofundador del comité, Mark Meadows, y a terrorista a Jim Jordan. Y como estos ejemplos podemos encontrar muchos. Y bueno, por su parte, Scott Perry dijo que la capacidad que ellos tienen para efectuar el cambio será tremenda, porque se trata de una organización y una estructura totalmente nueva para las legislaturas a nivel estatal, y asegura que tendrán un gran impacto. Así que habiendo un grupo como este dentro de cada legislatura estatal que luche por sus propios derechos procesales y que luche por los derechos de sus electores, el establishment no se saldrá con la suya. Según UIMED, ellos mostrarán y enseñarán a los conservadores en las legislaturas estatales todas las herramientas que tienen para mantener el mensaje cerca, y eso tendrá un impacto en muchos reinos y en el sistema de poder del establishment. Y bueno, aunque nunca es tarde para hacer cambios, definitivamente a la administración Biden le tomó bastante tiempo tomar esta decisión. ¿Será que con la cantidad de inmigrantes ilegales que ya han entrado a su país les es suficiente para tener los votos que necesitan? Bueno, son solo preguntas al aire, ¿ok? Volvamos a las noticias. Bueno, pues ahora resulta que el desgobierno de Biden anunció el jueves 2 de diciembre que responderá a una orden judicial para reimplantar la política de quedarse en México de la era Trump. Y es que si recordamos, a principios de este año, Biden había anulado el programa, formalmente conocido como Protocolo de Protección al Migrante, el MPP, programa que fue creado y ampliado en el 2019 por la administración Trump, poniendo fin a la errónea política de captura y liberación para mejor mantener a los migrantes en México mientras esperan audiencias, en lugar de liberarlos en el interior de Estados Unidos. El programa instaló en la frontera sur unas carpas o tiendas de campaña que se utilizarían como salas de audiencia en las que los migrantes ilegales podrían llevar a cabo sus procedimientos de petición de asilo político. Trump calificó esto como una parte clave de su esfuerzo por frenar la marea de inmigrantes que llegaba a Estados Unidos ese año. Pero la administración Biden, tras asumir el cargo, tuvo la mala decisión de poner fin a la política por completo en junio de este año. Y bueno, lo que sucedió enseguida aún lo seguimos viendo, ¿cierto? Recordemos que los meses pasados se han visto las oleadas de inmigrantes ilegales más grandes de los últimos tiempos. Y bueno, luego vimos cómo los estados de Missouri y Texas demandaron al régimen de Biden ante los tribunales, alegando que la eliminación de la política era ilegal, y finalmente un tribunal federal ordenó al régimen del señor Biden para que volviera a aplicar el programa, siendo esto confirmado por la Corte Suprema. Y bueno, como ya sabemos, lamentablemente, la creciente ola de inmigración ilegal en la frontera sur ha desbordado a las autoridades. En el año fiscal de 2021 se registraron más de 1,7 millones de inmigrantes ilegales solo en la frontera. Y bueno, ante tal presión, el régimen de Biden finalmente no le quedó más remedio que reintroducir la estrategia. Sin embargo, esos pillines no se quedarán satisfechos con esto y siguen queriendo encontrar una forma de acabar la política sin que sea impugnada legalmente. Y bueno, quizá está de más decirlo, pero
Nunca nos cansaremos de recalcar, el regreso de esta política demuestra que las políticas izquierdistas del régimen de Biden son un fracaso completo. Por su parte, Kevin McCarthy, líder republicano de la Cámara de Representantes, dijo en un comunicado que hace 9 meses le ofreció al régimen de Biden 5 soluciones directas a la crisis fronteriza, incluyendo el regreso de la política de quedarse en México. Pero como era de esperarse, la rechazaron. Debido a esto es que se vieron en la necesidad de emprender acciones legales y así poder obligar al desgobierno de Biden a restablecer esas medidas de sentido común, ya que evidentemente la desastrosa política de inmigración está poniendo en riesgo la seguridad nacional del país. McCarthy continuó diciendo que esta grave situación casi ha paralizado la frontera sur. Todo esto como resultado de la incompetencia de Biden, que ha enfrentado a su país a una serie de crisis. Y bueno, aunque actualmente ya han cruzado millones de inmigrantes ilegales a los Estados Unidos, el que regrese la política de quedarse en México es una luz en el camino de esta crisis tan terrible que se desató en la frontera sur del país. Y a continuación, una noticia un tanto alarmante. Resulta que recientemente, el sindicato policial más antiguo y grande de los Estados Unidos, la Orden Fraternal de la Policía Nacional, FOP por sus siglas en inglés, informó que el 2021 ha sido el año más sangriento que los agentes de la ley de Estados Unidos han vivido en su historia. Aunque todavía falta un mes para que acabe el año, hasta este martes 30 de noviembre, 314 policías han sido tiroteados durante su servicio en todo el país, 58 de los cuales lamentablemente han muerto. En Texas hubo 42 agentes, en Illinois 25, en California 21 y en Florida y Georgia 17 agentes muertos a causa de disparos. El año pasado se registraron 312 agentes de policía tiroteados y 47 murieron. En el 2019 se registraron 293 oficiales baleados y 50 muertos. Esto resulta ser una tendencia bastante preocupante, y es que han producido 95 ataques de tipo emboscada en lo que va del 2021, un aumento del 126% en comparación con el 2020. Estos ataques de emboscada resultaron en 119 oficiales de policía heridos por bala y 28 muertos. Y bueno, el presidente de la Orden, Patrick Joyce, dijo este miércoles 1 de diciembre que esto es sin duda el resultado generalizado de la erosión del respeto a las fuerzas del orden. Esto, por supuesto, ha alimentado la agresión contra la policía en los últimos años. Y de verdad que con todo y este aumento de la violencia dirigida a los policías, estos valientes agentes siguen arriesgando sus vidas y saliendo a la calle cada día para mantener seguras las comunidades a las que sirven. La Orden Fraternal culpa a los fiscales sin escrúpulos que se niegan a perseguir a los delincuentes violentos y a los medios de comunicación de extrema izquierda que a menudo distorsionan los hechos y fomentan las llamas, contribuyendo así al aumento de la delincuencia en todo el país. Así que ahora la Orden exige al Congreso que tome medidas inmediatas para hacer frente a la terrible violencia contra los agentes de la ley, aprobando la Ley de Protección y Servicio lo antes posible. Este proyecto de ley, reintroducido por 17 legisladores republicanos en marzo, pide que se impongan sanciones federales a las personas que ataquen intencionalmente con violencia a los agentes de las leyes locales, estatales o federales. La FOP tuiteó que quienes cierran los ojos y dicen que no hay crisis de delincuencia en Estados Unidos están tratando de encubrir a los fiscales deshonestos que impulsan políticas radicales de izquierda y también a los medios de comunicación que se hacen de la vista gorda ante los asesinatos en las calles. Básicamente, todos estos que se hacen de la vista gorda son cómplices del crimen y la violencia en su propio país. Según datos publicados en octubre por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la tasa de asesinatos en Estados Unidos se ha disparado un 30% del 2019 al 2020, el mayor aumento de un solo año en la historia moderna. Por su parte, el FBI publicó los resultados que muestran un salto también del 30% en los homicidios en el 2020 en comparación con el año anterior. El Consejo de Justicia Penal informó de un aumento del 16% en el número de asesinatos en 22 ciudades importantes de Estados Unidos en comparación con el mismo periodo del año pasado y un pico del 42% en comparación con el 2019.
Esperamos que esta propuesta de ley sea aprobada y los agentes de la policía recuperen el trato que merecen por su servicio y porque cada día arriesgan sus vidas al intentar mantener el orden y la seguridad en las calles de su comunidad. Y bueno, para cerrar el programa de hoy hablaremos de un tema que en lo personal me interesa mucho, ya que tiene que ver con los hijos. Y es que el mayor problema al que se enfrentan muchos de los países hoy en día es el de la educación pública. Las fuerzas comunistas de izquierda atrincheradas en el sistema educativo están adoctrinando a nuestros hijos con puntos de vista políticos que son antitradicionales, antisentido común y sobre todo falsos. Para ejemplos, no paramos. Por ejemplo, tenemos la teoría crítica de la raza, la autoidentificación de género, la cultura abolicionista y bueno, entre otras tantas. Y no es exagerado decir que estas cosas están destruyendo el futuro de nuestros hijos y por extensión de nuestros países. Por ello, la responsabilidad de nosotros los padres cada vez es más importante. Hoy hablaremos del Dr. Farnell Donahue, quien es pediatra, veterano del ejército y autor de 4 libros. También cuenta con un blog y un sitio web. Escribe el programa de audio que se llama The Parenting Matter Podcast, que se puede traducir algo así como La crianza importa. Y también es presentador de un programa con el mismo nombre, Parenting Matters, de la WBOU. Él y su esposa Mary tienen 4 hijos adultos, todos con doctorados y 2 de ellos médicos especialistas. Lo que les voy a compartir el día de hoy es un extracto de su artículo publicado en el Epoch Times que verdaderamente vale la pena leer. El artículo menciona que muchos de los políticos actuales se parecen mucho a los ciegos que vieron al elefante en el poema clásico de John Godfrey Sash. El poema lleva por nombre El ciego y el elefante y fue escrito hace casi 250 años, basándose en una parábola hindú muy antigua. Y bueno, en el relato Sash cuenta que cada persona siente una parte diferente del elefante. Uno es la cola, el flanco, la rodilla, la oreja, la trompa o el colmillo. Cada persona tiene una visión diferente del elefante, por lo que mantienen una larga y ruidosa discusión sobre cuál es la correcta. El Dr. Donahue nos explica cómo el relativismo político, así como los relativistas religiosos, enseñan que no hay una verdad absoluta, que la verdad puede cambiarse para adaptarse a la situación. Pero esta forma de pensar lineal es incompatible con la religión y la libertad. Él nos cuestiona que cuando nuestros hijos se acerquen a la edad de votar, prestarán atención a lo que ocurre en el mundo o se confundirán tanto como los ciegos que negarán todo interés por la política, el servicio público y el voto. Dice que sus decisiones dependerán en gran medida de cómo nosotros como padres pensemos, hablemos y actuemos sobre la política. Donahue nos pide que ayudemos a los futuros votantes a entender por qué deben interesarse por la supervivencia de su país y de la gran constitución del país. Dice que les recordemos que muchas publicaciones políticas en Internet están escritas por blogueros que se han dejado engañar por su corta o peor, por su larga historia de estudiar solo la trompa, las orejas u otras partes individuales del elefante en su conjunto. Y dice que sobre todo discutamos los temas políticos con nuestra familia y amigos, incluso con los que tienen filosofías políticas diferentes, obviamente de forma civilizada y conversacional, que escuchemos los discursos de los candidatos, que veamos las diferentes convenciones. Y bueno, Donahue también admite que las convenciones políticas de hoy en día no son tan interesantes como lo eran cuando él era un adolescente. Él recuerda de aquellos veranos sentado con sus hermanos en el patio trasero de su casa, escuchando las convenciones presidenciales por la radio. Nos cuenta que en aquella época no había muchas primarias, así que los ya nominados no iban a la convención. Comparte que se convirtió en un placer escuchar la competencia mientras jugaban en su jardín. No tenían fútbol televisado ni otros deportes para entretenerse, así que la competencia los llenaba de energía. Para su familia, la convención los animaba y los invitaba a discutir sobre qué candidato era el mejor y cuál ganaría. Él asegura que aunque los padres son importantes a la hora de formar las opiniones políticas de sus hijos, no son los únicos que influyen. Los profesores, los entrenadores, los vecinos y los compañeros pueden influir en el pensamiento de los hijos. Incluso si en su escuela se imparte lo que antes llamaban educación cívica, no se sabía qué parte del elefante había tocado el profesor.
Los profesores, los políticos y otros adultos suelen ver y enseñar la política a través de la lente de un ciego que ve a un elefante. Y así como los ciegos de Sachs, muchos no están dispuestos a reconocer las opiniones de los demás. El doctor nos alenta a no tener miedo de preguntar a nuestros hijos qué dicen sus profesores sobre las opiniones, sobre la política y sobre soluciones de los políticos, y nos animan a discutir las opiniones de nuestros hijos, la de los profesores y las nuestras, pero que siempre mantengamos los elementos personales fuera de la discusión. Que escuchemos cómo nuestros hijos explican sus soluciones y les hagamos saber por qué su punto de vista y la de sus profesores, por ejemplo, pueden diferir. Mencionan que a todos nos preocupan los mismos temas y que todos queremos lo mejor para nuestro país, pero que como los ciegos, cada uno vemos las cosas de forma diferente y se puede buscar soluciones distintas. Nuestro trabajo es señalar por qué creemos que nuestra solución es la mejor, después de escuchar obviamente las soluciones de los hijos. El doctor nos dice que no todas las elecciones consisten en elegir un presidente, pero todas las elecciones son importantes. Los votantes de todas las edades necesitan saber qué pretende hacer cada candidato, desde los miembros del consejo escolar hasta el presidente, y qué piensan cada uno de ellos sobre los problemas. Y lo que es más importante, necesitan saber en qué se diferencia cada partido político. Para él, esto podría ser muy fácil de entender si le dedicamos un tiempo a un estudio básico de nuestra Constitución. Él dice que si conseguimos que nuestros hijos se involucren desde una edad temprana, podemos asegurarnos de que estarán bien educados cuando lleguen a la edad de votar. Cierro esta nota citándolo textualmente. Si queremos mantener este país libre con derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, si reconocemos que todos los hombres son iguales y que su Creador les otorgó este derecho inalienable, y si deseamos igualdad y justicia para todos, entonces debemos tener un electorado informado. Y como en todos los demás ámbitos de la vida, el aprendizaje de los valores y los códigos morales empiezan en casa, enseñado por los padres. Y bueno, con esta nota llegamos al final de la emisión de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Te invito a sumarte a nuestra sala de chat en Telegram si es que aún no lo has hecho, y también seguirnos por YouMaker, la plataforma libre de censura. Te vamos a dejar los links en la cajita de descripción a la par del link de donaciones. Por tu apoyo y por tu tiempo, muchísimas gracias. Que tengas un excelente fin de semana y recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad. Hasta la próxima.